Bien, vamos a seguir hablando el uso de nuestra libertad. Lo que está ahí, el uso de nuestra libertad. Recordemos, la semana pasada habíamos respondido 3 preguntas. Una era, ¿qué es la libertad? ¿De qué debo ser libre? El alcance, ¿qué alcance tiene mi libertad? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es la libertad? Habíamos dicho que durante mucho tiempo todos los hombres de todas las épocas hasta hoy buscan el significado real de lo que es la libertad. Pero habíamos visto que todavía no la encuentran. Es más, he escuchado hoy filósofos que tratan de explicar qué es la libertad, pero siempre se topan con algo que los esclaviza. ¿Por qué no pueden encontrar el significado de la libertad? Porque ellos tienen cautivo su pensamiento por su propio pecado. Porque todos los hombres son esclavos de su propio pecado. Y si son esclavos, nunca van a conocer qué es la libertad. Así de simple. Vimos también que solo Jesús fue la única persona verdaderamente libre. Y esto, cuando de donde lo saqué, realmente me impactó, porque aún eran filósofos, eran como 5 o 6 filósofos, no cristianos, pero coincidían todos que solamente Jesús fue verdaderamente libre. Eso lo habíamos explicado la semana pasada. También dijimos que para comprender el significado de la libertad no podemos separar libertad y verdad. No podemos separar libertad y verdad. Como dijimos, Jesús fue la única persona que se declaró a sí misma como la verdad. O sea, aún los más estudiosos, por ejemplo, está el pastor Aldusi, él mismo se ha leído absolutamente los libros de budismo, de hinduismo, del marxismo, se ha leído varios libros y dice que la única persona que pudo decir que Él es la verdad es Jesús. No hay otra persona en el mundo que declaró ser la verdad. Jesús, también habíamos visto, Jesús fue el único que también pudo declarar que si el Hijo no nos libertare, nunca seríamos verdaderamente libres. Eso es lo que Jesús pudo declarar y no hay otra persona que pueda declarar eso. Entonces, ¿eso qué es la libertad? Bien, ¿de qué debo ser libre? Habíamos visto. De nuestro pecado. El cual, habíamos visto, es dueño y Señor de todos los seres humanos. El ser humano está bajo su autoridad. Recordamos que habíamos visto una palabra cuando habla de bajo la autoridad del pecado, que eso lo podíamos ver en Romanos 7, es jugo, que se acuerdan que era en Efesios, cuando habla de que las casadas estén sujetas a sus esposos, es jugotazo. Está bajo sujeción, es bajo la autoridad y no pueden hacer otra cosa, están bajo la autoridad del pecado y supervisados por el gobernador de este siglo, que es el diablo. Es gobernador de este siglo, no es el dueño de este mundo. El dueño del mundo solamente le corresponde a Dios. Él es el dueño del mundo y Satanás está gobernando, pero su gobierno es limitado por Dios. También habíamos visto que todo, hombre, niño, mujer, todos, como dijimos, están bajo la autoridad del pecado y hacen lo que Él determina que hagan. Y ellos lo hacen, y lo más triste es que se deleitan y no quieren hacer otra cosa más que pecar. Todos. Entonces, de eso vino Cristo a libertarnos. Ahora, ¿qué alcance tiene mi libertad?
Es otra de las preguntas que habíamos hecho que la respondimos la semana pasada. ¿Qué alcance tiene mi libertad? Y vimos que es una pregunta medio rara, ¿no? Y nos formulamos otras preguntas que decían, ¿cómo que alcance tiene mi libertad? ¿Acaso no soy libre? Porque suena loco, ¿no? O sea, ¿qué alcance tiene mi libertad? Si soy libre, o sea, no tiene ningún alcance. Pero nos formulamos esa pregunta. Y otra de las preguntas es, ¿acaso no puedo hacer lo que quiero? Entonces, pudimos ver dos ejemplos del alcance de mi libertad, que lo habíamos visto en Lucas 17, del 11 al 19, y el otro era Mateo 8, del 12 al 15. ¿Okay? ¿Se acuerdan? El primer caso era de los hombres, los 10 leprosos, que vieron a Jesús de lejos, lo llaman, le dicen que los liberte, o sea, como que los sane. Jesús no se aproxima a ellos, sino dicen vayan y vean al sacerdote. Van al sacerdote, pero uno no llega a ver al sacerdote, sino que vuelve a Jesús, dice que se postra a tierra y adora a Dios y se postra ante los pies de Jesús. Y el otro caso, habíamos visto que era la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, perdón. En los otros casos, los 10 estaban atados y limitados por su enfermedad. Eran leprosos. Acuérdense, eran leprosos, no podían hacer nada. Ellos tenían que estar aislados, limitados en un lugar y no podían salirse de ese lugar. Es más, para estar con las personas sanas tenía que haber un límite de 50 metros alrededor de las personas sanas. No podías acercarte a 50 metros de un leproso. De eso Jesús los libera. El segundo caso, que es la suegra de Pedro, cuando Jesús la ve, la suegra de Pedro tenía fiebre también. Ella no estaba libre. Ella estaba oprimida, aguantada, o estaba limitada por su fiebre. ¿Qué era lo que le dejaba hacer su fiebre? Nada. Estaba postrada en la cama. Jesús la ve, la sana. E inmediatamente dice las Escrituras que le sirve. Entonces, pudimos ver que el alcance que tiene mi libertad es para adorar a Dios y servir a Jesús. Porque podemos entender la dimensión de lo que es ser verdaderamente libres. Para ningún hombre sobre esta tierra pudo cumplir los mandatos de Dios, ni puede cumplir los mandatos de Dios. Tampoco puede hacer lo bueno desinteresadamente. No hay persona. Si ustedes comienzan a investigar, siempre el que hace lo bueno, algo de interés tiene. ¿Por qué? Porque ninguno puede ser verdaderamente libre, porque están esclavos de su propio pecado. Somos libres, cuando somos libres para hacer lo que es correcto, adorarlo, obedecer a Jesús, postrarnos a sus pies y servirle. Eso es lo que más o menos en resumen lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a estar viendo y respondiendo, tratar de responder dos preguntas más, que es, ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo Jesús cuando me libertó? Es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cómo debo caminar o conducirme de acuerdo a mi libertad? Esas son las dos preguntas que hoy vamos a responder. La primera, entonces, ¿qué más hizo Jesús cuando me libertó? El Señor me libertó, recordemos, como hemos cantado aún sublime gracia, de las cadenas que me ataban, las cadenas del pecado, y me hizo libre, recordemos, para servirle y adorarle. Y no solo eso es lo que habíamos visto la semana pasada, me hizo libre para servirle y adorarle. Pero no solo eso, sino que me colocó en su cuerpo, la iglesia. Para eso Dios también me hizo libre. Veamos por favor un
de la iglesia. Efesios 5:23, para que podamos comprender realmente qué es la iglesia. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Dice, ¿lo tienen? Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Cuando Dios me libera, me pone en su cuerpo. Romanos 12:4 y 5. Romanos 12:4 y 5. Romanos 12:4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. También podemos verlo en 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Estamos viendo lo que Cristo hizo también cuando nos liberó. Dice, vosotros pues, siendo el cuerpo de Cristo, ¿se dan cuenta? Acá le está hablando Pablo a los corintios, a la iglesia de Corintios. Dice, vosotros pues, siendo el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. También lo podemos ver en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así, y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, podemos ver que Jesús nos liberta para adorarle, exaltarle, servirle, pero la libertad que me trae Jesús es para ponerme dentro de su iglesia. También podemos ver, no los vamos a leer, pero podemos ver en 1 Corintios 11:2 y Efesios 5:22 al 32, que la iglesia es la esposa de Cristo. También en Juan 10:11 y Hebreos 13:20 podemos ver que la iglesia es su rebaño. También podemos ver en Juan 15, del 1 al 5, que la iglesia es representada como las ramas y Él es el tronco. Acuérdense que en Reina Valera habla de que somos los pámpanos y Él es la vid. Él es el tronco y nosotros las ramas. Entonces, fíjense que Dios nos coloca en su cuerpo, aparte, como Él quiso. Como Él quiso. Eso vamos a verlo en 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, fuimos libres para pertenecer a la familia de Dios. Fuimos libres para pertenecer a la familia de Dios. Efesios 2:19 dice esto. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Alguno tiene la Biblia de las Américas? ¿No? Bueno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, nos hace libres para pertenecer a la familia de Dios. Pero no solamente eso, sino también para ser miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que ir pensando y encerrando este concepto de libertad.
Esa es la verdadera libertad. Adoramos, nos servimos, nos hace participantes de la iglesia de Dios, de su iglesia, y somos miembros los unos de los otros. Veámoslo eso en Romanos 12. Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Romanos 12, del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Nuestra libertad entonces fue para hacernos partícipes de su iglesia. Nosotros no fuimos libres para andar solos. Esa no es la libertad. Esa es la esclavitud que el pecado nos lleva a hacer. Nosotros fuimos libres para pertenecer a la iglesia de Dios. Para eso fuimos nosotros libres. Ahora entonces, libres para adorar a Dios, libres para servir a Dios, libres para pertenecer a la familia de Dios. Leamos por favor el que tiene Marcos 12, del 28 al 31. El que lo encuentra lo lee. Marcos 12, del 28 al 31. Marcos 12, del 28 al 31. ¿Lo tiene? Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Bien, acá tenemos un ejemplo claro de una persona totalmente libre. Totalmente libre. ¿Por qué? Porque nadie puede amar con todo su ser a Dios, ni obedecerlo tampoco. Siempre vamos a desobedecer, o siempre van a desobedecer a aquellos que están esclavizados en su pecado. Ni una persona, por más que se esfuerce, jamás pudo cumplir eso. Recordemos que solamente el único que pudo cumplir perfectamente todo lo determinado por Dios, todos los mandamientos de Dios, fue una sola persona, Jesucristo, el cual se pudo presentar delante de Dios y ofrecerse como sacrificio. Después, en la tierra, nadie puede decir: yo soy perfecto. Ahora, el cristiano fue libre para amar a Dios y obedecerlo. Tiene la capacidad de amar a Dios y de obedecerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a Dios, ¿por qué amo a Dios? Primero porque mi pensamiento está cautivo en la obra de Dios. Dios me amó desinteresadamente. No había absolutamente nada en mí que le llame la atención. No había obra alguna en mí y en ustedes que Dios pueda decir: ah, fulanito de tal lo voy a salvar porque es una persona buena. Dios amó desinteresadamente. Y Dios me pudo salvar y liberar. Y hoy, como persona libre, puedo amar y obedecer a Dios. Veamos cómo Jesús describe a sus discípulos cómo es una persona totalmente libre y qué es lo que puede hacer. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice:
Respondió Jesús y le dijo, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso es lo que Jesús le dice. Pero dice, respondió Jesús. Esto quiere decir que fue una respuesta de alguien. En el versículo 22 podemos ver que la respuesta que Jesús le da a Judas, no el Iscariote, a el otro Judas. Dice, yo lo voy a leer para que nosotros podamos entender mejor este versículo en la versión de la NBI, la nueva versión internacional. Juan 14, 22 al 23. Dice, Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre le amará y haremos nuestra vivienda en él. Ahora, leamos por favor Romanos 5, del 5 al 8, para poder cerrar esta idea de lo que es realmente una persona libre y qué es lo que puede hacer. Romanos 5, del 5 al 8. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno haga morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo cuando somos libres y Dios derrama su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo, podemos amar. La primera cosa que Jesús explica a sus discípulos, el que me ama. Pero solamente cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir la primera cosa, que es amar. Y en segundo lugar, solo cuando sucede esto, podemos guardar su palabra. Somos verdaderamente libres. Recordemos que no fueron mis facultades las que me llevan a amar y obedecer a Dios, sino es que es su Espíritu obrando en mí, quien me dio la libertad para hacerlo. Por más inteligente que yo sea, por más que yo lea la Biblia y sea un gran teólogo, si el Hijo de Dios no me liberta, nunca voy a ser libre, nunca voy a amarlo, nunca voy a obedecerlo. Jamás, jamás. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿cómo debo caminar o conducirme de acuerdo a mi libertad? Bien, leamos nuevamente Marcos 12:31. 12:31. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Marcos 12:31. Marcos 12:31. ¿Qué dice? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. También podemos verlo en la carta de Gálatas. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que lean la carta de Gálatas del capítulo 5 hasta el 6, capítulo 6, verso 10? Si nosotros leemos aún toda la carta de Gálatas, podemos ver también que en el versículo 13 y 14 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo les habla exactamente las mismas palabras que Jesús. Gálatas 5:13 al 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Pablo habla estas mismas palabras? Por la sencilla razón, si nosotros leemos toda la carta a los Gálatas, podemos ver dos peligros en los cuales podemos desviarnos de nuestra libertad y mal usarla. Dos peligros. Recordemos un poquito la carta de Gálatas. La carta de Gálatas fue escrita porque habían sido invadidos por judaizantes, de los cuales le querían imponer la ley y querían que ellos se circunciden, porque ellos decían que necesitaban circuncidarse a los gentiles para ser verdaderamente cristianos. Ellos ponían obras para la salvación. Y Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas. Entonces, podemos encontrar en esa carta dos peligros para nuestra libertad. Una es el legalismo y la otra es el liberalismo. Me gustó, la otra vez escuchaba al pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que, y tiene razón, ¿no? No usan la palabra libertinaje. El libertinaje es una palabra muy fuerte, o sea, es desenfrenado. Entonces no cabe entre los cristianos ser desenfrenados. Por eso se usa liberalismo. Son liberales, pero no al grado tal de libertinaje. Uno es legalista, ¿no? Entonces, ¿qué es legalismo? Esto es, aquella persona que coloca cargas a sus hermanos sin que la Biblia diga nada, o sin que la Biblia legisle sobre ese asunto. Eso es un legalista. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Todos sabemos que debemos redimir el tiempo. Si no me creen, voy a leer Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, hay cristianos, por ejemplo, que tienen televisor en su habitación. ¿No es cierto? ¿Tiene algo de malo eso? No. O sea, el televisor en la habitación en sí mismo no tiene nada de malo. Ahora, pero a mí particularmente no me gusta. ¿Por qué? Porque yo sé que si está el televisor en mi pieza, yo puedo colgarme viendo cualquier cosa, obviamente no indebida, pero puedo ver, qué sé yo, un canal que me gusta, que es un Discovery, qué sé yo, algo, historia, cualquier cosa esa. Pero me puedo llegar a colgar y voy a perder el tiempo. Y mi tiempo es escaso. Y ese tiempo robado que yo le doy al televisor, yo pierdo de orar y leer la Biblia. Ahora, yo no puedo hacer ley de eso y diciendo, o venir acá y decir, de ahora en más, todos los que tienen un televisor en la habitación, como les va a robar tiempo para orar y leer la Biblia, lo tienen que sacar. No puedo decir eso. Eso me funcionó a mí. Nosotros tenemos que entender algo, que Dios es un Dios personal. Y Dios trata a cada uno personalmente. Obviamente que Dios es un Dios de su cuerpo, ¿no? Él es la cabeza. Pero Dios trata en manera particular porque somos personas diferentes. A mí me funcionó porque yo soy una persona que tiene poco tiempo, entonces digo, bueno, no, José Luis, no. Vos no podés tener la televisión en tu pieza porque te va a quitar mucho tiempo. Dios trató conmigo. Entonces, esa es una persona legalista. De decir, de ahora en más, no más televisión en las habitaciones. Esa es una ley, la cual Dios no legisla en su palabra. Eso es legalismo. Este es un peligro. El otro peligro es el otro extremo. Este es un extremo. A todos le impone la cara, a todos sus hermanos. El otro extremo es el liberal,
que leíamos en Gálatas 5:13, ¿no? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, uno que utiliza su libertad para ocasión para la carne, o mejor dicho, como punto de partida o oportunidad para la carne, sería la mejor traducción. Es aquella persona que dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y puede ser cualquier cosa, ¿qué tiene de malo? O aquellas personas que dicen, vos sos un religioso. Esa es una persona liberal. Esa es una persona que dice acá que está usando su libertad para ocasión, para la carne, o como punto de partida, o como oportunidad para la carne. Ambos extremos son peligrosos y ambos extremos son malos. Ahora, si hay una persona que viene y me dice, o les dice, ¿no? Pero en el caso que voy a tomar el ejemplo que di hoy, si viene y me dice, mirá, José Luis, ¿sabes qué? No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y entonces yo agarro y le pregunto, casualidad, ¿tenés un televisor? ¿Y cuántas veces mirá? Y yo llego de trabajar y me pongo a mirar televisión. Bueno, ¿sabés lo que me solucionó a mí ese problema? Saco el televisor de la mesa. Entonces gané tiempo para orar y leer la Biblia. Yo le estoy dando un consejo a esa persona. No le estoy dando una ley. Eso me resultó. Y veo que tenés el mismo problema. Hacé esto y vas a ver que te puede llegar a resultar. Es un consejo. Eso es lo que nosotros, cuando la Biblia no legisla algo, nosotros podemos aconsejar de acuerdo a nuestra experiencia. Vamos a ver un ejemplo bíblico en esto, porque muchos me miran que me sienten está totalmente loco. Pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Y lo podemos ver en 1 Corintios 7:25. Acá tenemos a Pablo dando su opinión. Porque no hay nada en la Biblia que legisle acerca de la pregunta que los corintios le formularon. Y él responde de acuerdo a su experiencia en su caminar con Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 7:25? En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bien, yo voy a leer la Biblia de las Américas, dice, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Su opinión es digna de confianza. La Biblia de Pellita dice, pero doy mi consejo. Bien, acá podemos ver, ¿no es cierto?, ese uso de la libertad cristiana, que cuando no legisla la Biblia algo en particular, uno como persona madura y que ha alcanzado, como dice acá, la misericordia de Dios, eso es, puede entender realmente la misericordia que Dios tuvo en él, que es la gracia de Dios, es el favor de Dios que lo llevó a caminar en santidad y ser maduro, puede expresar o puede dar su consejo. Obviamente que hay cosas que sí legisla Dios, como por ejemplo dice, no mientan. Eso es una advertencia literal de la palabra, de la cual nosotros nos tenemos que sujetar. Acá no es, me parece que no, me parece que sí. Dios dice directamente, no mientas, y nosotros no debemos mentir por ningún motivo. Ahora, en el caso del ejemplo que yo di del televisor, mi experiencia por la gracia de Dios, que Dios pudo tener misericordia de mí y hacerme ver que había algo que me hacía detener en mi caminar cristiano, que era este ejemplo, el televisor, pero fue la misericordia de Dios que me lo hizo ver. Ahora yo puedo
consejo a mi hermano que está pasando lo mismo. Es un consejo. Y Pablo da ese tipo de consejo. Él siendo un ministro de Dios, todos sabemos que Pablo tenía un gran conocimiento de la ley, de la filosofía, de arte griega, tenía mucho conocimiento, pero él dice, en las escrituras no encuentro nada acerca de las doncellas. Yo doy mi parecer, mi opinión. Y Pablo no está dando ninguna ley tajante. Esto se debe hacer. Él da su opinión. Entonces, es una verdad que somos libres en Cristo, pero no para hacer lo que se nos da las ganas, sino para hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Qué era? Esto es amar a Dios, amar a mi prójimo y buscar su bien. Para eso fuimos libres. El Señor dio un mandato. Esto sí es un mandato. Es un mandato para todos. Un mandato para los cristianos, un mandato para el no cristiano. Es, me deben amar y deben amar a su prójimo como a sí mismo. Es un mandato de Dios del cual todo ser humano va a ser juzgado delante de su trono. Ahora, como decíamos, obviamente, un no cristiano no puede amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, y no puede amar a su prójimo como a sí mismo, porque él no fue liberado por Cristo. Ahora, el cristiano es liberado para amar a su prójimo. Recordemos una cosa, que cuando Jesús dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no es como aquellos que están diciendo por ahí, que dice primero tenés que amarte a vos mismo para después amar a tu prójimo. Eso es una aberración. Eso es una mentira. Porque si no, Dios no nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque como conoce lo profundo de nuestro corazón, como conoce lo profundo del corazón de cada ser humano, sabe que ellos se aman con todas las ganas. Por su propio pecado. Porque están esclavizados en su orgullo, en su egoísmo. Y ellos se aman demasiado. Por eso Jesús, por eso Dios dijo exactamente esas palabras. Por eso Jesús dijo exactamente estas palabras. Realmente hoy, por la gracia de Dios, sus hijos que fueron liberados por su poder, el cual operó en Cristo resucitando de los muertos, ellos pueden amar desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Solamente sus hijos pueden amar desinteresadamente sin recibir nada a cambio. Eso es ser libres. Esa es la verdadera libertad que Dios habla. Veamos por favor Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. El que lo tiene lo lee. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas y dice: digo pues, obviamente yo estoy diciendo, lo leo en la versión de las Américas, no es que tengo, porque me van a decir, este está loco, se preguntó quién tiene la Biblia de las Américas y yo estoy leyendo, no, es que tengo algunos versículos copiados de la Biblia de las Américas, no es que tengo la Biblia de las Américas. Dice, en la versión de las Américas dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La Biblia de las Américas nos aclara realmente este orden. Pablo dice: si andamos en el Espíritu o por el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne. ¿Para por qué?
Veamos el versículo 17 y 18. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ambos se oponen entre sí. No hay compatibilidad. No pueden juntarse. No puede juntarse el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Son totalmente opuestos. La palabra griega que se usa acá como deseo es la palabra que ya hemos explicado, la palabra epitumia o epitumeo. Esa palabra que significa un deseo desenfrenado, algo que no puedo controlar. Eso es ese tipo de deseo. Que decir, ay, no puedo decir que no. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo conmigo. Justo estábamos hablando ayer con Romina. A mí en particular realmente me gustan los caramelos Subus. Y puedo decir realmente que es lo mejor que el ser humano hizo en la historia. Me encantan los caramelos Subus. Puedo comer un paquetón así, abrir y cerrar los ojos, ya los caramelos desaparecieron. Me encantan. Ahora, ¿está mal comer caramelos Subus? No. Para lo que está mal es mi deseo de comerlos todos de un bocado. Eso sí está mal. Eso es, como había dicho, estar desenfrenado, un deseo que quiero cumplirlo sí o sí. Entonces, se da cuenta, o sea, no está mal comer. Sí está mal que mi deseo sea desenfrenado. O sea, yo no puedo decir no. No puedo decir no. Eso es lo que está mal. En este caso en particular, yo debo recordar que fui comprado por precio. No un precio barato. Fui comprado por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tengo que recordar, en este caso, 1 Corintios 6:19, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este pasaje se aplica a cualquiera de estas situaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir entonces? El pasaje cuando se refiere a no satisfacer y llevar a cabo o cumplir los deseos de la carne. Yo aquí estoy satisfaciendo mis deseos. Ahora, yo me olvido que mi cuerpo es de Dios. Es de Dios. Y puede traer consecuencias, como una descompostura o una diabetes. Y yo soy administrador de lo que Dios me dio. Ahora, lo contrario de esto, según el pasaje de Gálatas, lo contrario de esto es que sí, nosotros debemos satisfacer los deseos del Espíritu. Sí debemos satisfacer los deseos del Espíritu. Y hoy lo podemos hacer porque somos verdaderamente libres. Yo no puedo decir, ay, no puedo. Si nosotros somos libres, fuimos libres para hacer lo correcto. Eso es la verdadera libertad. Fuimos libres para satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Si yo digo no puedo, entonces yo tengo que evaluar mi vida. A ver qué es lo que está pasando. O estoy realmente muy encasillado, muy encapuchado. Soy como aquellos cristianos que son tan niños, que no quieren hacer arrepentirse y tienen que ser disciplinados. O realmente no son cristianos.
Porque si un cristiano es verdaderamente libre, tiene el poder y la capacidad por el Espíritu Santo de cumplir los deseos de Dios y lo que Dios dijo. Recordemos que en la iglesia encontramos cristianos maduros y cristianos inmaduros. Pero no importa a nosotros la madurez que nosotros tengamos. No importa. Todo cristiano puede ser arrastrado y llevado a pecar o ser esclavizado por el pecado. Todo cristiano puede ser. Esto lo podemos ver en esta misma carta, cuando Pablo debe alertar a los cristianos maduros a no jactarse, sino tener cuidado de ellos mismos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren, ¿no? Acá está hablando de que si algún cristiano inmaduro es sorprendido en alguna falta, recordemos que estamos viendo la carta de los Gálatas, que en el capítulo 5 habíamos visto que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Si alguno realmente cayó en eso, dio sus deseos, o sea, cumplió los deseos de la carne, dice acá, es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle, esa palabra restaurar, que se acuerdan que era catartizo, es a colocar, porque es un miembro que se dislocó. Un hueso que se dislocó, esa palabra es catartizo, lo acomodo en su lugar y lo restauro a su función original. Restaurarles, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Entonces todos tenemos que estar con las antenitas bien levantadas. Y no jactarnos, como dice. No, jactarse es eso, decir yo nunca me va a pasar eso. Ojo, nosotros tenemos pecado remanente, el cual eso se va a terminar cuando nuestros cuerpos estén glorificados. Nosotros vamos camino a la perfección, no somos perfectos. Eso lo pueden ver en Romanos 8. Fuimos escogidos por Dios, fuimos liberados por Dios, fuimos salvados por Dios, fuimos glorificados por Dios. ¿Para qué? Para ser como Cristo. Entonces, Dios me libera para ser como Cristo. Es maravilloso. Cristo fue la única persona libre. Y yo voy a ser como Jesús. Y solamente eso lo puede hacer Dios. Ahora, veamos un poquito la diferencia entre un cristiano libre en Cristo y una persona no cristiana. Gálatas 5:21, y voy a leer algunos versículos rápidos para ir acelerando. Gálatas 5:21 dice, bueno, habla de toda la lista de los pecados de la carne, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerdan la lista? Larga que tenemos. Todos los que practican esa lista no heredarán el reino de Dios. Es literal. No, ay, pero yo lo hice una vez. Por esa vez que lo hiciste, no vas a heredar el reino de Dios. Infringiste la ley de Dios. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerdan que una vez habíamos dicho que era practicar? La palabra practicar habla de aquellas vienen las fábricas de autos. Las fábricas de autos tienen robot y hacen todos los autos en serie. Y todos los sacan todos en fila. Bueno, eso es practicar continuamente pecando. Eso es practicar el pecado. Y acá me dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Juan 3, bueno, primero de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá vemos lo que Pablo está diciendo cuando habla de que los deseos de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. No puede pecar. Eso lo podemos ver también en Romanos 7 cuando Pablo dice: ay, veo esta ley en mis miembros. Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Es esa oposición que hay entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, mis hermanos, la simiente de Dios, esa palabra simiente, de ahí sale nuestra palabra, que es semen. La simiente de Dios, el esperma de Dios, está en nosotros, produciendo en nosotros ese cristiano que va a ser semejante a Cristo. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Podemos ver la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano practica el pecado y no se arrepiente de él. El cristiano no practica el pecado. No quiere decir que no peca. No practica el pecado. Cuando peca, realmente él debe arrepentirse. Tiene la libertad de arrepentirse y de recibir el perdón de Dios. Ese es el favor, eso es lo bueno de nuestra libertad. Eso es lo bueno de nuestra libertad. Bien, veamos Gálatas, por favor. 5:1. ¿Quién lo tiene? Gálatas 5:1. Porque Pablo acá en Gálatas, eso lo habíamos visto la semana pasada, nos dice que estemos alertas. Dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ojo, le dice a los Gálatas. Ojo, ojo, no se esclavicen. Estén alerta, estén alerta. Pero ahora vamos a ver unas cuestiones prácticas con respecto a cómo debemos cuidarnos o cómo debemos cuidar nuestra libertad. Hemos visto que la gracia de Dios nos lleva a la libertad en Cristo, y con eso podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Por qué? Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero también vimos que Dios nos puso en su cuerpo, o en un cuerpo, la iglesia. ¿Para qué? Para ser edificados, para ser santificados por el poder del Espíritu Santo y para ser cada vez más parecido a Cristo. Dios nos ha colocado en una iglesia local para aprender y practicar la verdadera libertad. Para eso Dios nos coloca en su iglesia, para aprender y practicar la verdadera libertad. ¿Por qué? Es muy fácil realmente decir: yo amo a Dios. Juan lo explicó muy bien. ¿Por qué es muy fácil decir yo amo a Dios? Y porque a Dios no lo vemos. Veamos cómo Juan lo explica. Primera de Juan 4:20 dice eso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice: pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas veces nosotros hacemos eso. Yo amo a Dios, pero realmente no amo a mi hermano. Mis hermanos, es tajante Juan. Dice: sos mentiroso. Sos mentiroso. Uno de los frutos que me dice que pasé de muerte a vida es amando a mi hermano.
Recordemos que solamente puedo amar a mi hermano si soy verdaderamente libre. Primera de Juan 3:14 podemos ver eso. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ese es un fruto, una evidencia de que yo pasé de muerte a vida. Ahora, el amor, mis hermanos, si escuchen bien, el amor está por encima de todas las cosas. El amor está por encima de mi libertad. Y esto es bárbaro. Ahora, fui libre, pero ahora yo tengo que restringir mi libertad. Fui libre y tengo que restringir mi libertad. Mis hermanos, por amor, yo restringo mi libertad. ¿Por qué? Simplemente por amor. Cosa que antes no podíamos hacer. Hablemos con cualquiera y le decimos: no, pero dejar de hacer tal cosa. Vamos al caso de los chicos. Ustedes no tienen que hacer esto. Y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque son egoístas. Ahora, ellos si no lo hacen, están restringiendo su libertad, entre comillas, por amor a sus padres. Ahora, Cristo me libera, a mí me libertó, porque a veces estas son cosas que la gente no entiende, y acá es donde empiezan los conflictos. Los conflictos entre hermanos. Yo soy libre, vos no sos nadie para decirme qué tengo que hacer. Mientras no sea el tema del legalismo, si no es una exhortación, vos no sos quién para decirme lo que tengo que hacer. Ahora, mis hermanos, yo tengo que tener mi pensamiento cautivo con esto. Es que Dios me amó desinteresadamente. Dios me amó sin que yo le diera nada. Y Dios me manda que yo haga exactamente lo mismo. Entonces, Dios hoy me libera. Entonces yo, libre, puedo decir, por amor al que me liberó, yo voy a restringir mi libertad por amor a mis hermanos. Veamos, por favor, 1 Corintios 3. Realmente un texto recordado, citado y memorizado, pero muy poco practicado. 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor. Fíjense lo que dice. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. Por amor tengo que restringirme. ¿Cómo es eso? Cosa que a mí me gusta hacer, algo que a mí me gusta hacer, y que no son indebidas, pero algo que me gusta hacer. Si yo veo que a mi hermano le va a provocar un tropiezo, o mi hermano no va a crecer por eso, por amor a mi hermano, yo no lo voy a hacer. Eso es amor. Eso lo podemos encontrar en Romanos. Romanos 14:13 dice: así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien, fíjense en Romanos, por favor, 14:13. Dice: sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mis hermanos, ¿qué hace la libertad? Decide. Esto es lo maravilloso de la libertad. Recordemos una cosa: libertad no es hacer lo que quiero.
Libertad no es decir, ay, yo me puedo levantar y hacer lo que a mí se me da la gana. Si yo digo eso es que no soy libre. Porque yo voy a hacer lo que el pecado me dice que yo haga. Y lo que el diablo me dice que yo haga. No soy libre. La verdadera libertad decide amar y restringirse por amor al hermano. Ninguna persona puede decidir restringir su libertad. Porque es egoísta y piensa en ser. Él piensa en él mismo. Veamos cómo un hermano que entendió, no sé, un hermano libre en Cristo que entendió, puede esperar a un hermano que también es libre, pero camina más lento. Eso lo podemos ver con el apóstol Pablo, 1 Corintios 8:13. 1 Corintios 8:13 dice, por lo cual, si la comida, fíjense, mis hermanos, porque acá estamos viendo 1 Corintios, una carta que tiene bastantes problemas en el sentido de que Pablo tuvo que escribirle a los corintios, una iglesia muy complicada realmente. Acá está hablando de la comida, si es sacrificado a los ídolos. Es un tema de comida entre judíos y gentiles. Los judíos ya no pueden comer cerdo, los gentiles comienzan. Era una cuestión de comida. Ahora, ¿qué dice? Pablo, judío, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es libertad. Otra vez, una persona que restringe su libertad, ama. Una persona que restringe su libertad es verdaderamente libre. Veamos otro verso que aplica a cualquier situación que hago y mi conciencia no me acusa, pero lo hago por amor a mi hermano. 1 Corintios 10:23 al 24 dice, todo me es lícito. Cuando yo soy libre, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguna persona sobre esta tierra sin Cristo puede buscar el bien del otro. Filipenses 2:3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera cosa. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Segunda cosa. Primero, debo mirar al otro como superior a mí. Eso es una práctica realmente que nosotros debemos hacer. Eso es un termómetro realmente que dice, a ver, ¿qué orgullo tengo yo? Yo tengo que ver al otro como superior, amor a mí. Yo tengo que ver a mi hermano como superior a mí. Mis hermanos, esta palabra superior es por encima, o sea, como si fuese un general y yo soy un soldado. Así lo debo ver a todos los que están frente a mis ojos, a todos mis hermanos. Y después me dice que no solamente busque lo mío, porque no me está diciendo que no busque lo mío, pero que también busque lo del otro. ¿Cómo puedo manifestar mi libertad dentro y fuera de la iglesia? Todas las cosas, como dijimos, me son lícitas. 1 Corintios 6:16. Mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mis hermanos, alguien que tenga libertad puede decir y hacer esto. No se deja dominar absolutamente por nada. Mis hermanos, si yo tengo el deseo de salir, y yo sé que en todo el día, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Yo sé que en todo el día no lee la Biblia, pero tengo el deseo de salir. Yo tengo la libertad de hacerlo. Pero esa libertad solamente
que puede agarrar es decidir sentarse, quedarse orando o quedarse leyendo la Biblia. El que no es cristiano es impulsado por su propio deseo. Bien, esto, lo que acabamos de explicar es para realmente una persona que alcanzó una cierta madurez, pero ¿qué de aquellas personas inmaduras que no pueden controlarse, que encontramos dentro de la iglesia? Bien, para eso Dios los colocó en un cuerpo que es la iglesia. Yo voy a leer 3 pasajes bíblicos rápidamente. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, sobrellevado los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hebreos 3, del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del cristiano, del pecado. Cristianos maduros e inmaduros, fuimos colocados en un cuerpo y debemos pensar como tal. Antes de hacer, mis hermanos, esto se aplica tanto a la iglesia, se aplica al matrimonio, se aplica a los hijos, se aplica al noviazgo, se aplica a lo que sea. Antes de hacer algo, yo tengo que, en caso de la iglesia, yo tengo que preguntarme, ¿qué beneficio trae esto a la familia de Dios? ¿Qué beneficio o a quién perjudico dentro de mi familia? ¿A quién perjudico en mi trabajo con lo que voy a hacer o con lo que voy a decir? Eso, mis hermanos, es ser libres, pensar en el otro. Cuando nosotros no somos libres, pensamos en nosotros mismos y no nos importa. Y hoy estamos viviendo en una sociedad que a nadie le importa nada. Estamos viviendo en una sociedad que dice: yo hago lo que se me da la reverenda gana y no me importa el otro. Mis hermanos, como cristianos libres en Cristo, debemos pensar en el otro. Y si eso perjudica, en el caso de mi hermano, su crecimiento, yo no lo hago. Y si esto da tropiezo al Evangelio para que el Evangelio no pueda ser predicado por mi ejemplo, yo tampoco lo voy a hacer. Mis hermanos, Gálatas 6, 9 al 10 termino con esto, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, simplemente todo esto lo que estuvimos hablando del domingo pasado y hoy, simplemente lo puedo resumir de esta manera. Fuimos libertados para esclavizarnos a Cristo por amor a Él. Fuimos libertados para restringir mi libertad por amor a mis hermanos. Para eso fuimos libres. Pero no quiero quedarme solamente con esto, yo con esto termino. Mis hermanos, toda la humanidad está bajo pecado. Nadie en este mundo puede decir que es libre. Nadie en este mundo, aunque ella pueda decir, hacer, ir, salir, venir, es libre. No. Está en la condición de pecado. Y un día va a ser juzgada esa persona delante de Dios.
Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay otra oportunidad. La gracia de Dios es hoy. La misericordia de Dios se ha renovado hoy para escuchar el Evangelio. Cualquier pecado que una persona haga es suficiente para que la ira de Dios sea desatada sobre esa persona. Los hijos de desobediencia están bajo la ira de Dios y un día van a ser juzgados por Dios. No podemos escondernos delante de la presencia de Dios. Aún nuestros pensamientos nos condenan. Si nosotros tenemos un mal pensamiento, ya es suficiente para ser condenados por Dios. Porque es así. Nosotros no somos perfectos. Y Dios dice que debemos ser perfectos como Él es perfecto. ¿Hay alguno en este lugar o en el mundo perfecto? No. Y por eso Dios va a emitir su juicio justo. Porque Dios es justo. Dice, alma que pecare, esa morirá. Aunque sea por un pecado solamente. Aunque sea por un pecado. Dios no tiene escalas de pecado. Puede ser un violador, puede ser un Hitler, puede ser lo que sea, así lo que se nos imagine, Dios va a juzgar a esa persona. Solamente puedes tener un solo pecado en tu vida y vas a ser juzgado por Dios. Y el juicio de Dios te vas a encontrar un día. Por eso Jesús, Dios, tuvo que encarnarse y caminar en este mundo perfectamente. Por eso Dios, en su amor, decidió venir a este mundo a caminar y obedecer sus propias leyes. Y solamente Jesús pudo cumplir eso. Solamente Él pudo cumplir perfectamente la ley de Dios y presentarse a Dios y decir, yo cumplí tu ley. Ningún ser humano puede ni pudo hacer eso delante de Dios. Pero Cristo sí. ¿Saben lo que hizo Cristo? ¿Saben lo que hizo Cristo? Se presentó delante de Dios y le dijo, yo voy a pagar por aquel pecador que se arrepiente y cree en mí. Eso es lo que hizo Jesús. El justo por los injustos. Cristo vino a morir en la cruz por vos y por mí. Todo lo que nosotros no podíamos hacer por causa de mi pecado, Cristo lo hizo en su justicia. Y no solamente eso, cuando Cristo fue crucificado y su sangre fue derramada, ahí la ira de Dios cayó en la cruz de Calvario. Esa ira que si no te arrepentís de tus pecados, caerá sobre ti un día. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de misericordia, hoy es tiempo de perdón. La ira de Dios cayó en Cristo y Dios quedó satisfecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él quedó satisfecho al ver su Hijo ahí sacrificado. Fue Dios Padre quien tomó a su Hijo y lo aplastó en su ira. Y quedó satisfecho. Por eso solamente nos podemos presentar en el nombre de Jesús. Por eso hoy podemos arrepentirnos de nuestros pecados, darnos vuelta y seguir y mirar a Cristo y creer que solamente Dios quedó satisfecho con la obra de Cristo en la cruz. Y creer que Cristo, su vida, la aplica a mí. ¿Cómo es esto? Mi sentencia, esa sentencia que corre sobre la cabeza de todo ser humano, fue puesta en Cristo. Y su perfección, su caminar, fue puesta a mi cuenta. Esa es la gracia de Dios.
no puede alcanzar la gracia de Dios por sus propias obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Y lo único que me queda decir es que si realmente querés ser verdaderamente libre, si realmente querés alcanzar salvación, solamente debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a libertar. Y Dios te va a hacer su hijo. Y Dios te va a dar una nueva vida. Solo en Él puede hacer eso. Así que no resistas a su amor. No resistas a su perdón. Solo vení en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque solamente es por tu misericordia y tu gracia que fuimos liberados. Para amarte y obedecerte y hacer, Señor, toda cosa que te agrade solamente a ti. Ayúdanos a caminar en santidad, Dios, delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Gracias te damos, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por el crecimiento.